El sol de la tarde se cernía como un manto pesado sobre Rancho El Corazón Salvaje, tiñendo de oro viejo los campos de agave y los corrales de tierra batida. Un silencio tenso, casi palpable, se había apoderado del aire, roto solo por el chirrido ocasional de la veleta o el resoplido contenido de los caballos cercanos, ajenos a la tragedia inminente. En el corral principal, un magnífico semental pura sangre, Tormenta, se movía con una furia descontrolada, sus ojos inyectados en sangre reflejando el pánico. Sus patadas violentas levantaban nubes de polvo ocre que se mezclaban con el olor a heno rancio y sudor equino, mientras su aliento salía en bocanadas desesperadas. La reputación de todo el rancho pendía de un hilo, y la sombra de una decisión irreversible se cernía sobre el animal, una sentencia que nadie quería pronunciar, pero que todos consideraban inevitable. La tensión era un nudo en el estómago de los charros reunidos. Mariana, de 17 años, menuda pero con una presencia silenciosa y penetrante, percibía el caos no con los oídos, sino con todo su ser. Descalza sobre la tierra compacta, sentía las vibraciones frenéticas que emanaban de las patas de Tormenta, un eco rítmico de su corazón asustado, resonando a través del suelo. Sus ojos, de un marrón profundo y agudo, no perdían detalle de cada espasmo muscular del caballo, del temblor casi imperceptible en sus flancos, de la rigidez de su cuello. El aroma a cuero viejo y la humedad del aliento del animal, mezclados con el dulzor del agave, llenaban sus fosas nasales. Para ella, el mundo era un tapiz de sensaciones táctiles y visuales, donde cada movimiento, cada cambio de luz, cada partícula de polvo flotando en el aire, narraba una historia que la mayoría no podía escuchar. Su condición de sordera la había dotado de una sensibilidad extraordinaria. Alrededor del corral, los rostros curtidos de los charros y el personal del rancho reflejaban una mezcla de frustración y desesperanza. Don Rafael, el capataz, un hombre de hombros anchos y mirada sabia, observaba a Tormenta con una pena profunda, consciente del valor del animal y de la historia que representaba para El Corazón Salvaje. A su lado, Fernando, el hijo del dueño, impaciente y con un gesto de desdén habitual, movía la cabeza negando. «Es un caso perdido, padre», gesticuló, aunque su voz era audible, no para Mariana. «Ya hirió a 2 hombres, es un peligro. Tenemos que terminar con esto, antes de que arruine la reputación que tanto nos ha costado construir». Sus palabras, aunque arrogantes, resonaban con el sentir general. Tormenta se había vuelto un problema sin solución, un caballo condenado por su propia desesperación incontrolable. Mariana observaba la discusión, captando las inflexiones en los rostros, la tensión en los hombros, el movimiento de los labios de Fernando. Su mente, acostumbrada a procesar la información de forma no verbal, ya había tejido una narrativa diferente sobre la furia de Tormenta. No era locura, no era maldad, era miedo, un terror profundo y una agonía silenciosa. Intentó acercarse a don Rafael con la esperanza de que su mentor, quien siempre había creído en su don, le diera una oportunidad. Sus manos se movieron con rapidez en la lengua de señas mexicana, explicando lo que veía, lo que sentía del caballo, pero la mayoría la ignoraba, sus ojos fijos en el semental enloquecido. Una niña sorda, ¿qué podría saber ella que los expertos no hubieran descubierto? La invisibilidad de su voz era un peso que cargaba a diario. La atmósfera se hizo aún más densa cuando una camioneta blanca con el logo de una clínica veterinaria se detuvo en la entrada del rancho, levantando una pequeña nube de polvo. De ella descendió Luisa, la joven veterinaria, con una maleta de herramientas y una expresión seria. Su llegada era el sello final, la confirmación de que la decisión estaba tomada. Los charros abrieron un camino para ella, susurros de resignación flotando en el aire. Tormenta, como si percibiera el cambio en la energía del ambiente, lanzó un relincho agudo y prolongado, un grito de angustia que resonó en el pecho de Mariana como una vibración dolorosa. La luz del atardecer se volvía más anaranjada, proyectando sombras largas y distorsionadas de los hombres y del caballo, como si la escena se preparara para un final trágico e inevitable. La esperanza se desvanecía con cada segundo. Los ojos de Mariana se encontraron con los de don Rafael por un instante. En ellos leyó una mezcla de resignación y una chispa de fe,
una fe que solo él parecía conservar en su don. La veterinaria se acercó lentamente al corral, sus movimientos profesionales y medidos, preparando el equipo que pondría fin al sufrimiento de Tormenta, y con ello, al dilema del rancho. Fernando ya estaba dando instrucciones, su voz perentoria, apurando el proceso, pero justo cuando Luisa estaba a punto de cruzar la valla, Mariana dio un paso adelante, su pequeña figura recortada contra el sol poniente, sus manos ya elevándose en un gesto desesperado, una súplica silenciosa que desafiaba la inminente sentencia, un último intento, una última conexión con el animal que nadie más lograba comprender, su corazón latiendo al unísono con las vibraciones de la desesperación de Tormenta. El destino del rancho y del caballo se suspendía en ese instante. La tenue luz del amanecer, aún teñida de azul profundo, apenas se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña de adobe donde Mariana vivía, situada en los confines del rancho, cerca de los corrales. Su rutina diaria comenzaba mucho antes de que el sol bañara por completo los campos de agave, impulsada por una percepción del tiempo que iba más allá de los sonidos del gallo o los motores matutinos. Se levantaba con la primera vibración de la tierra bajo sus pies descalzos, sintiendo el despertar del rancho, el trote suave de los caballos que salían a pastar, el leve temblor del agua en la jarra de su mesa de noche. Sus dedos, finos y hábiles, se movían con una delicadeza instintiva al trenzar su largo cabello oscuro, un ritual que le brindaba calma y concentración, preparándola para un mundo donde cada detalle visual y táctil era una voz. El aroma a café recién molido que su abuela preparaba en la cocina comunal la guiaba sutilmente hacia el nuevo día. Su sordera, lejos de ser una barrera insuperable, era la lente a través de la cual Mariana experimentaba el mundo con una intensidad asombrosa. Cada sombra danzante sobre la pared, cada patrón de las nubes en el cielo, cada textura rugosa de la madera o la suavidad del pelaje de un potro, era una información vital que su cerebro procesaba con una velocidad prodigiosa. Sus ojos, profundos y curiosos, eran un radar constante, captando las microexpresiones en los rostros de las personas, las tensiones en los cuerpos de los animales, el lenguaje no verbal que el oído a menudo pasaba por alto. Esta agudeza sensorial la había dotado de una empatía innata, una capacidad para conectar con el sufrimiento silencioso, tanto humano como animal, que pocos poseían. Para ella, el mundo era un concierto visual y vibratorio, donde cada movimiento tenía su propio ritmo. La comunicación era un arte para Mariana, una danza de manos y expresiones. Dominaba la lengua de señas mexicana con una fluidez poética, sus dedos narrando historias con la gracia de un charro lazando. La lectura labial era su ventana a las conversaciones ajenas, un ejercicio constante de concentración que a veces la agotaba, pero que le permitía entender el murmullo del rancho, la voz de don Rafael o las impacientes palabras de Fernando. Llevaba consigo siempre una pequeña libreta y un lápiz, herramientas esenciales para esos momentos en que las señas no eran suficientes, o cuando deseaba expresar pensamientos complejos que requerían una precisión inquebrantable. A menudo, la frustración de no ser comprendida por quienes no conocían su lenguaje era un nudo en el estómago, un recordatorio de la brecha que la separaba del mundo oyente. A pesar de las dificultades, Mariana albergaba sueños tan vastos como los campos de agave que rodeaban su hogar. Soñaba con un rancho donde los caballos no solo fueran valorados por su fuerza o velocidad, sino por su espíritu y su bienestar, un lugar donde su voz silenciosa pudiera ser escuchada y entendida. Su motivación más profunda era la conexión con los animales, especialmente con los caballos, con quienes sentía una afinidad que trascendía las barreras de la especie. Desde pequeña, había demostrado una habilidad innata para calmar a los potros más nerviosos, para entender el origen de sus miedos con solo tocarlos, una cualidad que don Rafael siempre había incentivado, reconociendo en ella una sabiduría antigua, casi olvidada en el mundo moderno. Su visión del mundo era prismática, filtrada por la ausencia de sonido, lo que le permitía ver capas de significado que otros ignoraban. Para Mariana, un caballo no era solo un animal de trabajo o un objeto de orgullo, era un ser con emociones complejas, con memorias de dolor y alegría grabadas en cada músculo, en cada parpadeo. Podía sentir la tristeza en la rigidez de una pata,
o el miedo en el rápido latido de un corazón que se transmitía a través del suelo. Creía firmemente que la agresividad en los animales y en las personas era casi siempre un grito de auxilio, una manifestación de un dolor o un trauma no resuelto. Esta perspectiva la hacía única en el rancho, a menudo en desacuerdo con la mentalidad pragmática y a veces brutal de los hombres que la rodeaban. Este entendimiento profundo y empático era precisamente lo que la había impulsado a intervenir ante la desesperación de Tormenta. Mientras los demás veían a un semental peligroso y desquiciado, Mariana percibía la angustia del caballo, una sinfonía de miedo y dolor que resonaba a través de sus huesos, un eco del trauma. Su rutina diaria de observar, sentir y conectar con cada ser vivo del rancho, de interpretar las vibraciones de la tierra y el lenguaje silencioso del cuerpo, la había preparado para este momento. Era su talento, su don, como lo llamaba don Rafael, el que la obligaba a dar un paso adelante, a desafiar la sentencia, porque sabía, con la certeza de quien ve más allá de lo evidente, que Tormenta no estaba loco, solo estaba aterrorizado y pidiendo ayuda, una ayuda que solo ella, con su silencio, podía ofrecerle. Don Rafael, el capataz, sentía el peso de los años y de una decisión inminente oprimiendo su pecho, más pesado que el sombrero de charro que siempre lo acompañaba. Sus ojos, antes chispeantes, ahora reflejaban la melancolía de quien ve desvanecerse una esperanza. Había visto a Tormenta nacer y crecer, y el solo pensamiento de sacrificarlo le provocaba un nudo en el estómago, un dolor que se mezclaba con el aroma a tierra húmeda tras una lluvia lejana y el dulzor del agave. Creía en los susurros del viento y en la sabiduría de la tierra, una fe que lo conectaba con Mariana. Él había sido testigo de su don innato, de cómo los animales respondían a su presencia silenciosa, a la calma que emanaba de sus manos. En el caos que rodeaba al semental, buscaba en Mariana esa chispa de entendimiento que los demás, obnubilados por el pánico y la prisa, no podían ver. Su confianza en ella era un faro tenue en la oscuridad de la desesperación general. Fernando, en contraste, exudaba una impaciencia casi ofensiva, sus gestos bruscos y su voz resonante cortando el aire ya denso. Para él, Tormenta era una inversión fallida, un problema de contabilidad más que una vida. «Esto es un circo, padre», gesticuló con desdén, sus labios formando palabras agudas que Mariana solo intuía por la rigidez de su mandíbula. El olor a su colonia cara, mezclado con el sudor del rancho, parecía una intrusión en el ambiente rústico. «Tenemos que acabar con esto ya. La reputación del rancho no puede esperar por caprichos. Ya he llamado a la prensa para que no haya malentendidos». Sus ojos de halcón, tan diferentes a los de don Rafael, escudriñaban el corral buscando eficiencia y resolución, no compasión. Para Fernando, la lógica y el beneficio económico siempre prevalecían sobre cualquier lazo emocional o intuición. La camioneta de la clínica veterinaria, reluciente y moderna, se detuvo con un chirrido de frenos, levantando una cortina de polvo fino. De ella descendió Luisa, joven, pero con la determinación grabada en cada rasgo de su rostro. Sus herramientas, impecables en su maletín de cuero, hablaban de profesionalismo y de la seriedad de su misión. El aire vibraba con la expectación. Los murmullos de los charros se acallaron al verla, un silencio expectante que Mariana percibió como una baja en la presión del ambiente, un cambio en la energía colectiva. Luisa observó a Tormenta con una mirada clínica, pero sus ojos azules se detuvieron un instante en Mariana, quien descalza y con una intensidad inusual, no apartaba la vista del caballo, como si le hablara a través del aire. Una curiosidad sutil, casi imperceptible, se encendió en su mirada. Luisa se aproximó con cautela al corral, sus movimientos fluidos y seguros. Observó la espuma en la boca de Tormenta, la tensión de sus músculos, el pánico reflejado en sus ojos. Su olfato, agudizado por años de práctica, detectó el fuerte olor a adrenalina que emanaba del animal. Sacó un estetoscopio, pero la furia del semental hacía imposible cualquier acercamiento seguro. Fernando, impaciente, se acercó a Luisa. «Doctora, ¿cuánto más vamos a esperar? Esto es urgente. Si hay que hacer lo que hay que hacer, hágalo pronto», urgió con voz baja pero cortante, su aliento caliente contra el cuello de la veterinaria. Luisa, sin apartar la vista del caballo,
asintió con una expresión de preocupación, reconociendo la dificultad de la situación y la presión del tiempo. El dilema era evidente, y las soluciones parecían agotarse con cada minuto que pasaba. Mariana, sintiendo la creciente desesperación de Tormenta a través de las vibraciones en la tierra, dio un paso al frente, sus manos elevándose en el lenguaje de señas, una súplica silenciosa dirigida a don Rafael y a Luisa. Explicaba con la elocuencia de sus dedos que el caballo no estaba loco, que sentía dolor, miedo, una agonía que se manifestaba en su furia. Don Rafael, con una mirada que solo Mariana podía entender, le dio un asentimiento casi imperceptible, un gesto de «Espera, hija, tu momento llegará». Fernando, ajeno a esta comunicación íntima, solo vio a la niña sorda gesticulando. «Quiten a la muchacha de ahí», ordenó con irritación, su voz resonando con autoridad. La frustración de Mariana era un nudo en la garganta, la impotencia de no poder ser escuchada, de ver cómo la sentencia se acercaba inexorablemente. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como si el rancho mismo sangrara. Todos los ojos estaban fijos en Tormenta, que seguía pataleando, sus relinchos de angustia llenando el aire. Luisa, con una expresión sombría, comenzó a preparar una jeringa. El brillo metálico del instrumento, un presagio de lo inevitable. Fernando, con los brazos cruzados y el rostro duro, supervisaba la operación, apurando con la mirada. Don Rafael, a su lado, apretaba los labios, un lamento silencioso en su corazón. Mariana, de pie en el umbral del corral, sintió la vibración final del miedo de Tormenta, una llamada desesperada. Con una determinación que desafiaba su pequeña estatura y el eco de la fe de don Rafael en su mente, avanzó un paso más, sus ojos fijos en el semental, dispuesta a interponerse entre el caballo y su destino final. Mariana dio un paso, su pequeña silueta recortada contra el sol que se desvanecía, y la reacción de Fernando fue inmediata y predecible. Su rostro ya tenso se contrajo en una mueca de exasperación, y sus manos se movieron con un ademán brusco, indicando a los charros que la apartaran. «¡Ya basta de este circo! ¿Acaso no entienden la gravedad de la situación?», gritó, su voz cargada de una impaciencia corrosiva que resonaba por el corral. La desesperación de Tormenta no disminuía. De hecho, el semental lanzó otra hoz violenta contra las vallas, haciendo que la madera crujiera ominosamente y una astilla volara peligrosamente cerca de un trabajador, quien se retiró con un gemido de dolor. El incidente solo sirvió para cimentar la creencia de Fernando de que el caballo era un peligro inminente, una herida abierta en el corazón del rancho que necesitaba ser cauterizada de inmediato, sin importar el costo emocional. La reputación del Corazón Salvaje se desmoronaba con cada segundo de indecisión. Luisa, la veterinaria, observaba la escena con una mezcla de profesionalismo y una creciente inquietud. Su entrenamiento le decía que la eutanasia era la solución más lógica y segura para un animal tan traumatizado e impredecible, pero algo en la inquebrantable determinación de Mariana la hacía dudar. Había intentado acercarse a Tormenta varias veces, con tranquilizantes y palabras suaves, pero el caballo reaccionaba con una furia ciega, sus ojos inyectados de pánico, reflejando una angustia que parecía ir más allá de un simple dolor físico. La impotencia de sus métodos convencionales se hacía palpable. Cada intento fallido de acercamiento solo aumentaba la tensión en el aire y la convicción de Fernando de que no había otra vía. El olor a miedo y sudor equino era abrumador, y Luisa sintió el peso de la decisión final sobre sus hombros, una carga que deseaba no tener que llevar. A pesar de las órdenes de Fernando, Mariana se mantuvo firme, sus ojos fijos en Tormenta. Su sordera la aislaba de los gritos de impaciencia, pero percibía la furia de Fernando como una vibración áspera en el aire, un eco de la tensión que sentía el caballo. Sus manos se movieron con una urgencia renovada, gesticulando hacia el cuello y el lomo de Tormenta, intentando comunicar a don Rafael y a Luisa que el problema no era locura, sino un dolor específico, una molestia oculta que el caballo no podía expresar. Tormenta, ajeno a la discusión humana, seguía con sus movimientos erráticos, chocando contra las paredes del corral, su aliento saliendo en bufidos desesperados. Mariana sentía el latido frenético de su corazón a través de la tierra, una sinfonía de angustia que solo ella podía escuchar,
un llamado silencioso que la impulsaba a no rendirse. La impotencia de su voz era un tormento, pero su voluntad era inquebrantable. Don Rafael, con su rostro curtido por el sol, observaba la interacción con una quietud que contrastaba con el caos. Un fugaz cruce de miradas con Mariana fue suficiente para que ella supiera que él, a su manera silenciosa, la apoyaba. El capataz sabía que el sacrificio de Tormenta no solo era una tragedia para el rancho por su valor genético, sino un golpe devastador para el espíritu de El Corazón Salvaje, una mancha en su legado de buenos jinetes y nobles caballos. Los charros, reunidos alrededor, intercambiaban miradas de resignación y compasión. Algunos susurraban sobre las deudas crecientes y la urgente necesidad de vender potros para mantener a flote el rancho, una situación que se agravaba con cada día que Tormenta permanecía indomable. La esperanza se extinguía lentamente, reemplazada por la cruda realidad económica que la furia del caballo había desatado sobre todos. Fernando, harto de la situación y de la interferencia de Mariana, decidió tomar medidas más drásticas. «Es absurdo. ¿Vamos a poner en riesgo a más gente por las fantasías de una niña?», espetó, su voz resonando con una autoridad que buscaba aplastar cualquier resistencia. Se dirigió a los charros y a Luisa con un tono condescendiente. «Esta niña no sabe lo que dice. Su condición le impide entender la realidad de un caballo así. Ya hemos perdido suficiente tiempo y dinero. La reputación del rancho está en juego, y no permitiré que una superstición la arruine». Sus palabras, aunque no audibles para Mariana, eran un golpe directo, un intento deliberado de descalificarla por completo ante los ojos de todos, cimentando la idea de que su sordera era una limitación insuperable, no una fuente de un don único. La frialdad de su lógica era tan cortante como el filo de una navaja. La presión de Fernando era palpable, como una ola que amenazaba con arrastrar cualquier atisbo de esperanza. Luisa, con la jeringa ya preparada, miró a Mariana, sus ojos azules reflejando una indecisión momentánea, una lucha entre el deber profesional y una curiosidad naciente. Tormenta lanzó un relincho agudo, un lamento que vibró dolorosamente en el pecho de Mariana, quien, sin dudarlo un segundo más, ignoró las advertencias de Fernando y los gestos de los charros. Con una determinación que heló la sangre de algunos, dio un paso audaz hacia el centro del corral, acortando la distancia con el semental enfurecido, sus manos ya levantándose en una súplica silenciosa, pero poderosa. ¿Lograría su conexión única con el caballo romper la barrera del miedo y la agresividad? ¿O su acto desesperado la pondría en un peligro fatal, sellando el destino de Tormenta de una vez por todas, sin posibilidad de retorno? Mariana dio un paso, su pequeña silueta recortada contra el sol que se desvanecía, y la reacción de Fernando fue inmediata y predecible. Su rostro, ya tenso, se contrajo en una mueca de exasperación, y sus manos se movieron con un ademán brusco, indicando a los charros que la apartaran. «Ya basta de este circo. ¿Acaso no entienden la gravedad de la situación?», gritó, su voz cargada de una impaciencia corrosiva que resonaba por el corral. La desesperación de Tormenta no disminuía. De hecho, el semental lanzó otra hoz violenta contra las vallas, haciendo que la madera crujiera ominosamente y una astilla volara peligrosamente cerca de un trabajador, quien se retiró con un gemido de dolor. El incidente solo sirvió para cimentar la creencia de Fernando de que el caballo era un peligro inminente, una herida abierta en el corazón del rancho que necesitaba ser cauterizada de inmediato, sin importar el costo emocional. La reputación del Corazón Salvaje se desmoronaba con cada segundo de indecisión. Luisa, la veterinaria, observaba la escena con una mezcla de profesionalismo y una creciente inquietud. Su entrenamiento le decía que la eutanasia era la solución más lógica y segura para un animal tan traumatizado e impredecible, pero algo en la inquebrantable determinación de Mariana la hacía dudar. Había intentado acercarse a Tormenta varias veces, con tranquilizantes y palabras suaves, pero el caballo reaccionaba con una furia ciega, sus ojos inyectados de pánico reflejando una angustia que parecía ir más allá de un simple dolor físico. La impotencia de sus métodos convencionales se hacía palpable. Cada intento fallido de acercamiento solo aumentaba la tensión en el aire y la convicción de Fernando de que no había otra vía. El olor a miedo y sudor equino era abrumador,
y Luisa sintió el peso de la decisión final sobre sus hombros, una carga que deseaba no tener que llevar. A pesar de las órdenes de Fernando, Mariana se mantuvo firme, sus ojos fijos en Tormenta. Su sordera la aislaba de los gritos de impaciencia, pero percibía la furia de Fernando como una vibración áspera en el aire, un eco de la tensión que sentía el caballo. Sus manos se movieron con una urgencia renovada, gesticulando hacia el cuello y el lomo de Tormenta, intentando comunicar a don Rafael y a Luisa que el problema no era locura, sino un dolor específico, una molestia oculta que el caballo no podía expresar. Tormenta, ajeno a la discusión humana, seguía con sus movimientos erráticos, chocando contra las paredes del corral, su aliento saliendo en bufidos desesperados. Mariana sentía el latido frenético de su corazón a través de la tierra, una sinfonía de angustia que solo ella podía escuchar, un llamado silencioso que la impulsaba a no rendirse. La impotencia de su voz era un tormento, pero su voluntad era inquebrantable. Don Rafael, con su rostro curtido por el sol, observaba la interacción con una quietud que contrastaba con el caos. Un fugaz cruce de miradas con Mariana fue suficiente para que ella supiera que él, a su manera silenciosa, la apoyaba. El capataz sabía que el sacrificio de Tormenta no solo era una tragedia para el rancho por su valor genético, sino un golpe devastador para el espíritu de el corazón salvaje, una mancha en su legado de buenos jinetes y nobles caballos. Los charros, reunidos alrededor, intercambiaban miradas de resignación y compasión. Algunos susurraban sobre las deudas crecientes y la urgente necesidad de vender potros para mantener a flote el rancho, una situación que se agravaba con cada día que Tormenta permanecía indomable. La esperanza se extinguía lentamente, reemplazada por la cruda realidad económica que la furia del caballo había desatado sobre todos. Fernando, harto de la situación y de la interferencia de Mariana, decidió tomar medidas más drásticas. «Es absurdo. ¿Vamos a poner en riesgo a más gente por las fantasías de una niña?», espetó, su voz resonando con una autoridad que buscaba aplastar cualquier resistencia. Se dirigió a los charros y a Luisa con un tono condescendiente. «Esta niña no sabe lo que dice. Su condición le impide entender la realidad de un caballo así. Ya hemos perdido suficiente tiempo y dinero. La reputación del rancho está en juego, y no permitiré que una superstición la arruine». Sus palabras, aunque no audibles para Mariana, eran un golpe directo, un intento deliberado de descalificarla por completo ante los ojos de todos, cimentando la idea de que su sordera era una limitación insuperable, no una fuente de un don único. La frialdad de su lógica era tan cortante como el filo de una navaja. La presión de Fernando era palpable, como una ola que amenazaba con arrastrar cualquier atisbo de esperanza. Luisa, con la jeringa ya preparada, miró a Mariana, sus ojos azules reflejando una indecisión momentánea, una lucha entre el deber profesional y una curiosidad naciente. Tormenta lanzó un relincho agudo, un lamento que vibró dolorosamente en el pecho de Mariana, quien, sin dudarlo un segundo más, ignoró las advertencias de Fernando y los gestos de los charros. Con una determinación que heló la sangre de algunos, dio un paso audaz hacia el centro del corral, acortando la distancia con el semental enfurecido, sus manos ya levantándose en una súplica silenciosa, pero poderosa. ¿Lograría su conexión única con el caballo romper la barrera del miedo y la agresividad? ¿O su acto desesperado la pondría en un peligro fatal, sellando el destino de Tormenta de una vez por todas, sin posibilidad de retorno? Mariana dio un paso audaz, su pequeña figura recortada contra la última luz del sol poniente, y el rugido furioso de Fernando resonó por el corral, aunque Mariana solo percibió la onda de su indignación. «¡Atrápenla! ¡Es una locura! ¿Quieren que esta niña sorda se haga pedazos?», gesticuló con desesperación, sus palabras un torbellino de aire que Mariana sentía como una presión en el ambiente. Tormenta, como si se alimentara de la tensión humana, lanzó un relincho agudo que hizo vibrar el suelo bajo los pies descalzos de Mariana, y sus patadas levantaron una densa nube de polvo ocre que picaba en la garganta. La situación se había vuelto insostenible. La furia del semental y la histeria de Fernando creaban una atmósfera cargada, empujando a Mariana a actuar antes de que la tragedia se consumara. No había vuelta atrás.
La urgencia la había arrastrado al centro del escenario. La incredulidad y el prejuicio se materializaron en las miradas de los charros, una mezcla de lástima y escepticismo que Mariana conocía bien. Fernando no perdió la oportunidad de descalificarla. Su condición la nubla, padre. ¿Qué puede saber ella de un caballo desquiciado? Esto es una fantasía infantil que nos costará la reputación y, peor aún, una vida, exclamó, moviendo los labios con una arrogancia que Mariana leía como un golpe. El olor a miedo y sudor equino se mezclaba con la colonia cara de Fernando, una disonancia que Mariana percibía con agudeza. Luisa, la veterinaria, observaba con una expresión de desconcierto, sus ojos azules vacilando entre la jeringa en su mano y la inquebrantable determinación de la joven. La presión del tiempo y la lógica profesional chocaban con la extraña convicción de Mariana. Un nudo se formó en el estómago de Mariana. La cascada de incredulidad, el desprecio de Fernando y el peligro real de tormenta la hicieron dudar por un instante. Las vibraciones del suelo, antes un mensaje claro del caballo, ahora se mezclaban con el temblor de su propia incertidumbre. ¿Era su intuición solo un deseo? ¿Estaba poniendo en riesgo a todos con su terquedad? Sus ojos buscaron a don Rafael, una chispa de inseguridad brillando en ellos. El rancho entero, con sus tradiciones y su gente, la observaba, y el peso de sus expectativas, o la falta de ellas, era una carga casi insoportable. Sintió la soledad de su silencio, la frustración de una voz que nadie parecía querer escuchar. Fue entonces cuando don Rafael, con una calma que contrastaba con el caos, se acercó a Mariana. Sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los de ella, y un asentimiento casi imperceptible, un gesto de confía, le transmitió una fuerza que solo él podía darle. Su mano curtida se posó brevemente en el hombro de Mariana, un ancla silenciosa en la tormenta de dudas. Luisa, observando la conexión tácita entre ambos, sintió una punzada de curiosidad. «Don Rafael, quizás deberíamos escucharla», articuló con lentitud, sus ojos fijos en Mariana, quien ahora, con el aliento de su mentor, había recuperado su determinación. La luz de la tarde se reflejaba en el brillo de la jeringa, pero Luisa la bajó ligeramente, una señal de apertura. Con la fe de don Rafael como un escudo contra el escepticismo, Mariana concentró toda su atención en Tormenta. Descalza, sintió las vibraciones rítmicas del corazón del caballo a través de la tierra, un latido frenético, pero con un patrón sutil que le indicaba más que pánico. Sus ojos, agudizados por años de observación, escanearon cada milímetro del semental, el temblor casi imperceptible en su flanco izquierdo, la forma en que su pata trasera se arrastraba ligeramente al girar, una rigidez inusual en la grupa. El olor a adrenalina era abrumador, pero Mariana percibía también una acidez casi metálica, un signo de dolor. No era locura, era agonía física, un grito silencioso que solo ella, con sus sentidos, podía descifrar. Mariana se giró hacia Luisa, sus manos moviéndose con una rapidez y una elocuencia que la veterinaria no pudo ignorar. Con gestos precisos, señaló el flanco de Tormenta, luego su pata trasera, intentando comunicar la fuente del dolor, el trauma oculto que nadie había detectado. Fernando, a la distancia, vociferaba su desaprobación, pero su voz ya no importaba. Luisa, con una mezcla de escepticismo profesional y una creciente fascinación, asintió lentamente, una pregunta implícita en sus ojos. Mariana había dado el primer paso. Ahora, con la veterinaria como su voz temporal, el rancho El Corazón Salvaje estaba a punto de presenciar un acto de conexión que desafiaría toda lógica, un milagro gestado en el silencio y la empatía de una joven sorda. Don Rafael, con una autoridad que rara vez usaba pero que resonaba en cada rincón del rancho, alzó una mano. Su gesto, lento pero firme, detuvo el murmullo de los charros y la impaciencia de Fernando. «Silencio», articuló, aunque Mariana solo vio el movimiento de sus labios y la tensión en su mandíbula. «Denle espacio, nadie se mueva, nadie hable». La orden, aunque inusual, fue acatada. Los charros, acostumbrados a la disciplina del capataz, se retiraron unos pasos creando un círculo de silencio y expectativa alrededor del corral. El aire, antes cargado de voces y nerviosismo, se volvió más denso,
permitiendo que las vibraciones de la tierra y el resonar del corazón de Tormenta fueran más nítidos para Mariana. El olor a polvo y agave se asentó, y la luz anaranjada del atardecer se hizo más suave, envolviendo la escena en una quietud casi ceremonial, una calma precaria que invitaba a la concentración. El cambio en el ambiente fue instantáneo para Mariana. La reducción del caos humano, aunque inaudible, se tradujo en una disminución de las vibraciones erráticas que antes la abrumaban. Descalza sobre la tierra compacta, sus plantas de los pies se convirtieron en antenas sensibles, captando con mayor claridad el ritmo frenético, pero ahora más discernible, del semental. El espacio liberado en el corral le permitió a Tormenta moverse con menos restricciones, y aunque su furia no cesaba, sus movimientos parecían adquirir una nueva cualidad, menos aleatoria, más una danza de dolor y desesperación. Mariana cerró los ojos un instante, dejando que sus otros sentidos tomaran el control. El olor metálico de la adrenalina del caballo, el leve temblor del suelo que le indicaba la ubicación exacta de sus patas, el cambio en la presión del aire cuando el animal bufaba. La concentración se profundizaba, como si el rancho entero se hubiera alineado para facilitarle su tarea. Luisa, la veterinaria, observaba a Mariana con una fascinación creciente. La determinación en los ojos de la joven sorda, la forma en que su cuerpo parecía absorber las sensaciones del ambiente, la convencían de que había algo más allá de lo que su ciencia podía explicar. Se acercó a don Rafael. Nunca había visto algo así. Susurró, su voz baja y respetuosa. El viejo capataz asintió, una sonrisa apenas perceptible en su rostro curtido. Mariana ve lo que nosotros no podemos, Luisa. Siente el alma de los caballos. Fernando, por su parte, resopló con incredulidad. Pura superstición. Estamos perdiendo el tiempo con esta pantomima. El caballo está loco, no necesita una sesión de espiritismo, gesticuló, su voz aguda y teñida de desprecio, aunque Mariana solo percibió la rabia en sus labios tensos y el temblor de su mandíbula. La brecha entre el escepticismo y la fe se hacía cada vez más evidente en el rancho. Mariana ignoró a Fernando, su mente ya inmersa en el lenguaje silencioso de Tormenta. No necesitaba herramientas convencionales, su cuerpo era su instrumento más refinado. Con un gesto sutil, indicó a Luisa que se acercara. Luego, moviendo sus manos con la fluidez de un poema en lengua de señas mexicana, le pidió un cubo de agua y una pequeña manta de algodón. Luisa, sorprendida por la petición inusual, pero ya dispuesta a seguir la extraña lógica de Mariana, asintió y se apresuró a buscar los objetos. La joven sorda no quería mojar el suelo para ver, sino para sentir las vibraciones con mayor nitidez, para que la humedad amplificara la conexión táctil con la tierra y a través de ella, con el semental. Este detalle, aparentemente insignificante, demostraba la profundidad de su comprensión sensorial, una estrategia que solo una persona con su condición podía concebir. Con el cubo de agua y la manta a su lado, Mariana se arrodilló, sus dedos finos hundiéndose en la tierra. Vertió un poco de agua, humedeciendo una pequeña área frente a ella, y luego frotó la manta en el suelo mojado, esparciendo una fina capa de lodo. No era un ritual, sino una técnica, una forma de afinar sus oídos subterráneos. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora reflejaban una calma inquebrantable, una concentración casi meditativa. Respiró hondo, sintiendo el aroma a tierra mojada que se mezclaba con el dulzor del agave. El mundo se redujo a ella, a Tormenta, y a las vibraciones que conectaban a ambos. Las sombras de los charros se alargaban, proyectando figuras fantasmales en el corral, pero Mariana solo veía el aura de miedo que rodeaba al caballo, una niebla densa que esperaba disipar. Levantándose lentamente, Mariana se puso de pie, sus ojos fijos en Tormenta. El semental, aunque todavía agitado, parecía haberse calmado ligeramente, su respiración más regular, sus movimientos menos erráticos. Era como si la quietud impuesta por don Rafael y la presencia silenciosa pero poderosa de Mariana hubieran creado una burbuja de relativa paz en el centro del caos. La joven sorda dio un paso hacia adelante, luego otro, sus pies descalzos sobre la tierra húmeda, sintiendo cada pulso del corazón de Tormenta, cada vibración que el caballo emitía. La jeringa en la mano de Luisa, antes un símbolo de sentencia, ahora pendía inactiva. El destino del rancho y del noble animal
se suspendía en el aire, a la espera del próximo movimiento de Mariana, un ballet silencioso entre la vulnerabilidad y la conexión. La esperanza, aunque frágil, había vuelto a florecer. Mariana avanzó, sus pies descalzos sobre la tierra húmeda, sintiendo el pulso errático de Tormenta a través de las vibraciones. No intentó un acercamiento directo, sino que se movió en un amplio semicírculo, sus ojos fijos en cada micromovimiento del semental, cada contracción muscular que revelaba su angustia. El caballo, con la cabeza baja y los ojos inyectados de sangre, la siguió con la mirada, un gruñido bajo escapando de su garganta, pero no cargó. El aire se llenó del aroma a tierra mojada y a miedo equino, mientras Mariana, con una calma sobrenatural, comenzó a realizar movimientos lentos y deliberateos con sus manos, una danza silenciosa que no buscaba dominar, sino reflejar la tensión y luego suavizarla, como un espejo que apacigua. Era su primera microvictoria. Tormenta no huía, ni atacaba, solo observaba con una furia contenida. Su técnica era una sinfonía de sentidos agudizados por el silencio. Mariana se concentraba en las vibraciones más sutiles que emanaban del cuerpo de Tormenta, sintiendo no solo su latido frenético, sino también el ligero temblor de una pata trasera que se arrastraba, la rigidez inusual en la grupa y una tensión constante en el flanco izquierdo. Para ella, cada uno de estos signos era una palabra en el lenguaje del dolor, una confirmación de su intuición inicial. No era locura, sino agonía física. El agua en el suelo magnificaba estas sensaciones, convirtiendo la tierra en un lienzo vibratorio donde el sufrimiento del caballo se pintaba con patrones irregulares. Sus manos se movían, señalando a Luisa el área del flanco, un lenguaje universal del cuerpo que la veterinaria empezaba a comprender. La calma precaria se rompió cuando Fernando, incapaz de soportar el silencio y la extraña conexión que se tejía, vociferó con desdén. «Esto es ridículo. El caballo está jugando con ella. Es una trampa, padre. Terminemos con esta farsa antes de que alguien salga herido», gesticuló con una furia que Mariana percibió como una onda de choque en el aire. Sus palabras, aunque inaudibles, provocaron un sobresalto en Tormenta, que relinchó con un sonido ronco y volvió a patalear con violencia, levantando una nube de polvo que ocultó por un instante la pequeña figura de Mariana. El olor a miedo se intensificó, y el corazón de la joven latió con fuerza, sintiendo la frustración de ver cómo el prejuicio de Fernando desestabilizaba el frágil puente que estaba construyendo. Un sudor frío corrió por la espalda de Mariana. La reacción de Tormenta, aunque esperada, la golpeó con la fuerza de la realidad. Había logrado un avance, una chispa de conexión, pero la intervención de Fernando había reavivado el pánico del semental. Por un instante, la duda la asaltó. ¿Era su don una fantasía? Estaba poniendo en riesgo su vida por una esperanza vana. Los ojos de los charros, antes expectantes, volvieron a llenarse de escepticismo, y Luisa, con la jeringa aún en mano, parecía vacilar, su mirada dividida entre el caballo, Mariana y el impaciente Fernando. La soledad de su silencio se hizo más pesada, un recordatorio de la incomprensión que la rodeaba, mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de un rojo dramático, casi presagiando un desenlace trágico. Mariana cerró los ojos, ignorando la tensión y el alboroto. Se concentró en las vibraciones de la tierra, en el ritmo de su propia respiración, buscando anclarse en el presente. El olor a polvo y agave la ayudó a centrarse. Visualizó el dolor de Tormenta, no como una agresión, sino como una herida abierta, un grito silencioso. Al abrirlos, sus ojos se posaron en la cicatriz casi imperceptible en el flanco del caballo, un detalle que solo su aguda vista había notado desde el principio. Era antigua, pero la forma en que el músculo se contraía alrededor de ella al moverse la hacía sospechar que era la raíz de todo. No era una locura, era un dolor crónico, exacerbado por el estrés y el encierro, una agonía que el semental no podía comunicar. Con renovada determinación, Mariana volvió a avanzar, esta vez con una intención clara. Sus manos se movieron con una precisión asombrosa, señalando la cicatriz a Luisa, luego simulando una presión suave en el área, gesticulando el gesto de dolor. Tormenta, sorprendentemente, detuvo sus patadas y observó, una chispa de curiosidad o reconocimiento en sus ojos. Mariana, aprovechando la tregua,
se arrodilló lentamente, extendiendo una mano abierta hacia el semental, no para tocarlo, sino como una oferta de paz. La tensión en el corral era palpable, un nudo en el estómago de todos. El caballo, con un resoplido suave, bajó ligeramente la cabeza, un gesto sutil pero significativo que indicaba un cambio. El rancho entero contuvo el aliento, esperando ver si esta frágil conexión se rompería o si, por fin, la verdad del dolor de Tormenta saldría a la luz. Mariana, con una concentración férrea, avanzó lentamente hacia el centro del corral. Sus pies descalzos, hundidos en la tierra húmeda, eran extensiones de su propia percepción, captando cada vibración sutil que emanaba de Tormenta. El semental, aunque todavía agitado, mantenía una mirada fija en ella, sus ojos dilatados reflejando una mezcla de pánico y una extraña curiosidad. El aire, denso con el olor a sudor equino y miedo, también le traía una acidez metálica, un indicio que su cerebro de inmediato asoció con dolor interno. Su vista aguda, entrenada para percibir lo imperceptible, se posó en la cicatriz que había notado antes en el flanco izquierdo del caballo, que era antigua, casi imperceptible a simple vista, pero Mariana observó cómo cada contracción muscular de Tormenta, cada pequeño movimiento, hacía que la piel alrededor de ella se tensara de una forma particular. Para ella, esa pequeña marca era un grito silencioso, la clave de la furia del animal, no una locura. Con una calma asombrosa, Mariana se arrodilló lentamente, manteniendo un contacto visual ininterrumpido con Tormenta. Sus manos, con una delicadeza instintiva, se elevaron en el lenguaje de señas, una conversación silenciosa que solo el caballo parecía entender. Sus dedos trazaron el aire, imitando la forma en que el dolor se irradiaba. Luego, señalaron la cicatriz con una precisión milimétrica. Tormenta detuvo su pataleo, sus fosas nasales dilatadas, mientras exhalaba un soplo caliente que rozó el rostro de Mariana. La joven, sintiendo la vibración del resoplido, interpretó el mensaje, una mezcla de agotamiento y un atisbo de reconocimiento. Lentamente, extendió su mano abierta, no para tocarlo, sino como una ofrenda de confianza, un puente entre sus mundos. El semental, contra toda expectativa, inclinó su cabeza, su hocico casi rozando los dedos extendidos de Mariana, un gesto de tregua que heló la sangre de los presentes. La tregua fue efímera. Fernando, incapaz de contener su exasperación, rompió el silencio con un grito de desdén. «Esto es una ridiculez. Está manipulándolos. Ese caballo es peligroso, padre, y esta niña lo está provocando aún más», vociferó, sus labios tensos y su mandíbula apretada. Aunque Mariana no lo oyó, sintió la vibración de su rabia, el estallido de su incredulidad, y el caballo, sensible a la tensión, volvió a tensarse, sus ojos moviéndose inquietos. El olor a miedo se intensificó. Luisa, la veterinaria, se acercó, su jeringa aún en mano, pero sus ojos vacilaban entre la furia de Fernando y la inquebrantable calma de Mariana. Don Rafael, con el ceño fruncido, alzó una mano en señal de alto, un gesto que Fernando ignoró, pero que los charros interpretaron como una orden de mantenerse al margen. La presión del tiempo se sentía como una soga apretándose alrededor del rancho. Mariana, ignorando el caos verbal de Fernando, se concentró en el caballo. Con movimientos rápidos y precisos, sus manos se movieron en lengua de señas mexicana, señalando a Luisa la cicatriz en el flanco y luego gesticulando la palabra dolor con una intensidad que la veterinaria comprendió al instante. Luisa, con una mezcla de asombro y profesionalismo, se arrodilló junto a Mariana, sus ojos siguiendo las indicaciones de la joven. Con cautela, Luisa palpó la zona indicada y un gemido bajo de Tormenta, apenas perceptible, confirmó la intuición de Mariana. La cicatriz, un recuerdo de un antiguo percance, no era solo superficial. Había una rigidez subyacente, una inflamación crónica que causaba un dolor agudo con ciertos movimientos. La veterinaria, con sus dedos expertos, sintió el nudo muscular, una verdad silenciosa que había pasado desapercibida para todos los demás. Un destello de entendimiento cruzó el rostro de Luisa. «Don Rafael tiene razón. Es una contractura severa, muy antigua, justo aquí», exclamó, su voz cargada de asombro y una pizca de vergüenza profesional por no haberlo detectado antes. Señaló la zona a don Rafael,
quien, con ojos de sorpresa, asintió lentamente. La jeringa que antes representaba la muerte, ahora se sentía inútil en la mano de Luisa. El ambiente cambió drásticamente. Tormenta, como si la confirmación de su dolor lo liberara, exhaló un largo suspiro. Su cuerpo se relajó visiblemente y sus ojos, antes inyectados de pánico, ahora mostraban una calma que nadie creía posible. El semental bajó su cabeza una vez más, esta vez apoyándola suavemente contra el hombro de Mariana, un gesto de confianza y gratitud que dejó a todos sin aliento. El olor a miedo comenzó a disiparse, reemplazado por el aroma a tierra húmeda y el dulzor del agave. Fernando observó la escena, su rostro una máscara de incredulidad y humillación. Sus palabras de desdén se ahogaron en su garganta, y sus ojos de halcón, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una derrota rotunda. El silencio en el corral era absoluto, roto solo por el suave resoplido de Tormenta y el suspiro colectivo de alivio de los charros, que ahora veían a Mariana no como una niña sorda, sino como una salvadora. Don Rafael se acercó a Mariana, sus ojos húmedos de orgullo y gratitud, su mano curtida posándose en el hombro de la joven, con una reverencia que valía más que 1000 palabras. La victoria era innegable, un triunfo de la empatía sobre el pragmatismo, del silencio sobre el ruido, y del don único de Mariana sobre la ceguera del prejuicio. El sol se había puesto, pero una nueva luz brillaba sobre el rancho El Corazón Salvaje, una luz de esperanza y reconocimiento. Luisa, con la revelación de Mariana resonando en su mente y la confirmación táctil de la contractura, actuó con una velocidad y precisión renovadas, su profesionalismo superando cualquier escepticismo residual. Rápidamente, extrajo de su maletín un analgésico potente y un antiinflamatorio, preparando una jeringa con manos firmes. Se acercó a Tormenta, con una cautela que no había podido mantener antes, mientras Mariana, con su mano aún extendida en una oferta de paz, mantenía al semental en un estado de relativa calma. La inyección fue administrada con maestría en el área afectada, un pequeño pinchazo que prometía un alivio inmenso. El caballo, por primera vez en horas, no reaccionó con furia, sino con un ligero sobresalto y luego un suspiro profundo, su cuerpo tembloroso, empezando a ceder ante el medicamento. El aire, antes cargado de la tensión de la incertidumbre, ahora respiraba una tenue promesa de esperanza, un alivio que se extendía como una brisa fresca por el rancho. El efecto del medicamento no fue instantáneo, pero sí visible y progresivo. La rigidez en el flanco de Tormenta comenzó a ceder. Sus músculos, antes tensos como cuerdas de guitarra, se relajaban gradualmente. El semental dejó de patalear. Sus ojos, aunque aún cansados, perdieron la inyección de sangre y la expresión de pánico ciego. Un gruñido bajo y suave, casi un gemido de liberación, escapó de su garganta y se apoyó con más peso en el hombro de Mariana, un gesto de confianza que conmovió a todos. Los charros, que habían contenido la respiración, exhalaron un suspiro colectivo de asombro y alivio. El olor a adrenalina comenzó a disiparse, reemplazado por el aroma familiar del heno y el dulzor del agave que siempre impregnaba el rancho. La normalidad, antes un sueño lejano, se insinuaba con cada respiración tranquila de Tormenta, un milagro silencioso que se desplegaba ante sus ojos. Mariana permaneció junto a Tormenta, su pequeña figura en el centro de la escena, recibiendo en silencio la marea de emociones que la rodeaba. Los charros, con sus rostros curtidos, se acercaron lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de asombro, gratitud y una vergüenza apenas perceptible por su incredulidad inicial. Algunos se quitaron sus sombreros, un gesto de profundo respeto en la cultura ranchera, susurrando palabras de admiración que Mariana solo podía adivinar por la calidez de sus miradas y los movimientos gentiles de sus labios. Don Rafael, con los ojos húmedos, se arrodilló a su lado, su mano grande y fuerte cubriendo la de Mariana en un gesto de orgullo y amor que trascendía cualquier palabra. La puesta de sol, que antes había teñido el cielo de un rojo presagio, ahora se derramaba en tonos dorados y púrpuras, pintando el rancho con la promesa de un nuevo amanecer, un lienzo de esperanza sobre la tierra de Jalisco. Fernando, antes la voz más estridente y autoritaria del rancho, se encontraba ahora en un silencio sepulcral, su figura rígida y tensa en la distancia. Su rostro, una máscara de incredulidad y humillación,
Evitaba cualquier contacto visual, sus ojos de halcón fijos en el suelo, como si buscaran una grieta para desaparecer. El olor a su colonia, antes tan intrusivo, ahora parecía desvanecerse en el aire, superado por el aroma a tierra húmeda y la calma recién hallada. No hubo gritos ni reproches, solo una derrota rotunda y silenciosa que Mariana percibía no con los oídos, sino con la quietud de su cuerpo y la ausencia de su habitual energía agresiva. Su arrogancia se había desmoronado ante la verdad innegable, revelada por la joven que él tanto había subestimado. El rancho El Corazón Salvaje había presenciado no solo la salvación de un caballo, sino el derrumbe de un ego. Luisa, la veterinaria, se levantó con una expresión de alivio y una profesionalidad renovada. Se dirigió a los charros y a don Rafael, su voz clara y autoritaria, explicando con detalle la contractura muscular antigua y la inflamación que había causado el dolor extremo de Tormenta. Mariana lo sintió, lo vio, dijo, sus ojos azules fijos en la joven sorda, dándole todo el crédito. Su percepción es extraordinaria. Es una bendición para este rancho. Su confirmación médica selló la verdad, disipando cualquier sombra de duda o superstición. Se decidió que Tormenta sería trasladado a un corral especial para su recuperación, con cuidados específicos y, por supuesto, la supervisión de Mariana. El rancho, que había estado al borde de la desesperación, ahora veía una luz, una oportunidad para redefinir sus prácticas y valores inspirados por la empatía y la conexión silenciosa. Con el último rayo de sol desvaneciéndose en el horizonte, Mariana, exhausta pero con el corazón lleno de una paz profunda, se alejó lentamente del corral. Los charros, antes escépticos, abrieron un camino para ella, sus cabezas inclinadas en un gesto de respeto que la joven sorda percibía como una cálida oleada de aceptación. Don Rafael caminó a su lado, su mano posada en la espalda de Mariana, un ancla silenciosa de apoyo y admiración. El aire fresco de la noche traía consigo el suave aroma de las flores de cempasúchil, de algún altar cercano y el eco lejano de una guitarra, sonidos que Mariana no escuchaba, pero cuyas vibraciones sentía en la tierra bajo sus pies. El rancho El Corazón Salvaje, una vez amenazado por la furia de un caballo y la ceguera del prejuicio, comenzaba una nueva etapa, con Mariana en su corazón, una heroína silenciosa cuyo don había salvado no solo una vida, sino el alma de un legado. El eco del milagro se esparció como un reguero de pólvora por el rancho El Corazón Salvaje y los pueblos aledaños de Jalisco. A la mañana siguiente, no solo la prensa local llegó, levantando nubes de polvo con sus camionetas, sino también figuras influyentes de la charrería regional y algunos rancheros vecinos, atraídos por la insólita historia del semental salvado. El aire vibraba con una mezcla de asombro y curiosidad. Mariana, con su usual quietud, observaba la afluencia de gente desde la distancia, sus ojos profundos captando cada nueva expresión en los rostros, cada gesto de incredulidad que se transformaba en respeto. El aroma a café de olla y pan dulce, traído por las mujeres del rancho, se mezclaba con el olor a cuero y tierra, creando una atmósfera de celebración improvisada. Se sentía observada, pero por primera vez, no con lástima, sino con una admiración palpable que la envolvía como un cálido manto. Las recompensas no tardaron en manifestarse, concretas y abrumadoras. Una prestigiosa escuela ecuestre de Guadalajara, reconocida por su enfoque innovador en la doma, le ofreció a Mariana una beca completa, con la condición de que compartiera su método único de escuchar a los caballos. Además, un influyente ganadero de la región, impresionado por su habilidad, le propuso un puesto de consultora para sus propios sementales problemáticos, una oportunidad impensable para una joven sorda. Don Rafael, con el pecho henchido de orgullo, le tradujo las ofertas con movimientos lentos y claros, sus ojos húmedos reflejando una alegría desbordante. Mariana sintió la vibración de su emoción, una calidez que se extendía por todo su cuerpo, la confirmación de que su don, por fin, era reconocido y valorado más allá de las paredes de su rancho. Los charros, antes escépticos, ahora la trataban con una deferencia que iba más allá de la cortesía. Al verla pasar, muchos se quitaban sus sombreros de ala ancha, un gesto de respeto arraigado en la tradición ranchera, y susurraban palabras que Mariana traducía por la calidez de sus miradas: la que habla con los caballos, la que salvó a Tormenta.
La barrera de su sordera parecía disiparse ante la magnitud de su logro. Ya no era la niña sorda del rancho, sino una figura central, una autoridad silenciosa. Incluso los potros más jóvenes, antes huidizos, se acercaban a ella en el corral, respondiendo a la calma que emanaba de su presencia, una prueba viviente de su conexión. Sentir que era tratada como una igual, incluso superior en su campo, era una sensación que Mariana atesoraría por siempre. Fernando, por su parte, se mantuvo en un silencio tenso, su rostro una máscara de humillación y derrota. No hubo disculpas públicas, ni un gesto de acercamiento, pero su arrogancia habitual se había evaporado por completo. Mariana percibió su cambio no con los oídos, sino con la ausencia de su energía agresiva, la quietud inusual de su lenguaje corporal. Era un reconocimiento tácito de su error, una derrota silenciosa que valía más que 1000 palabras. Se le veía deambular por el rancho con los hombros caídos, su mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la de Mariana o la de don Rafael. Su desdén se había desmoronado ante la verdad innegable, y la joven sorda, con su victoria, había redefinido la dinámica de poder en El corazón salvaje. Luisa, la veterinaria, se convirtió en una de las mayores defensoras de Mariana. En cada entrevista con la prensa, no solo confirmaba el diagnóstico de la contractura de Tormenta, sino que enfatizaba la extraordinaria percepción de la joven, su capacidad para ver el dolor que la ciencia convencional había pasado por alto. Ella no solo salvó a un caballo, nos enseñó a todos a mirar más allá de lo evidente, declaró Luisa ante un reportero, sus ojos azules brillando con sincera admiración. Propuso un programa de bienestar equino en el rancho, con Mariana como figura clave, y comenzó a invitar a otros veterinarios a observar el método de la joven, buscando integrar su enfoque empático con la medicina tradicional. La colaboración entre la ciencia y la intuición florecía en el corazón de Jalisco. La vida de Mariana había cambiado para siempre. De ser una joven sorda, a menudo ignorada y subestimada, se había convertido en la susurradora de caballos de El corazón salvaje, una figura respetada y admirada en todo Jalisco. Su don no solo había salvado a Tormenta, sino que había transformado la mentalidad del rancho, inspirando un enfoque más compasivo e inclusivo hacia todos sus habitantes, humanos y animales. Las oportunidades se multiplicaban. Su futuro se abría vasto como los campos de agave bajo el sol. Ahora Mariana sentía que su voz silenciosa resonaba más fuerte que nunca, un testimonio viviente de que la verdadera fuerza reside en aceptar y celebrar aquello que nos hace únicos, y que, a veces, el mayor entendimiento se encuentra en el más profundo de los silencios. Varios años después, el aroma del agave en flor y el murmullo lejano de un mariachi ya no eran solo recuerdos para Mariana, sino el pulso constante de un futuro que se había abierto vasto y prometedor. En Guadalajara, en los establos de la prestigiosa escuela ecuestre, sus pies descalzos sentían las vibraciones de innumerables cascos, cada uno una historia diferente. Su beca completa no era solo un título, sino un reconocimiento tácito de su don, una validación que resonaba en cada fibra de su ser. Los potros más nerviosos, los sementales indomables, todos respondían a su presencia silenciosa, a la calma que emanaba de sus manos. Era la susurradora que sentía el alma de los caballos, y su agenda se llenaba con solicitudes de rancheros de todo Jalisco, ansiosos porque ella tocara a sus propios Tormentas con su magia silenciosa. La joven, antes ignorada, ahora era una maestra en el arte de la conexión. En El corazón salvaje, la transformación era palpable, un nuevo amanecer que había teñido los corrales con los colores de la inclusión y el respeto. El rancho se había convertido en un faro de esperanza, un modelo de cómo la diversidad podía enriquecer el trabajo y el espíritu. Ahora, personas con diferentes capacidades encontraban un lugar donde sus talentos eran valorados, no sus limitaciones. Los charros, antes escépticos, compartían con orgullo historias de la maestra Mariana, y sus gestos se habían vuelto más lentos y expresivos, aprendiendo el lenguaje de las manos para comunicarse con ella. Fernando, aunque nunca ofreció una disculpa formal, se mantenía en un respetuoso silencio, su arrogancia disuelta en la brisa del rancho, un testimonio silencioso del poder de la empatía. El aire vibraba con una nueva armonía, una sinfonía de aceptación que Mariana sentía en cada paso sobre la tierra.
La historia de Mariana y Tormenta se había convertido en una leyenda susurrada entre los campos de agave, un relato inspirador que trascendía las barreras del lenguaje y la percepción. Era el testimonio viviente de que las mayores fortalezas a menudo se esconden detrás de las aparentes limitaciones, y que la verdadera sabiduría no reside en lo que se oye, sino en lo que se siente con el corazón. Mariana, con su silencio, había enseñado a todo un rancho a ver más allá de las apariencias, a comprender que la empatía es el puente más sólido entre seres, ya sean humanos o animales. Su don, su capacidad de percibir las vibraciones y el lenguaje no verbal, era ahora un símbolo de esperanza, un recordatorio de que cada individuo posee una luz única, capaz de iluminar la oscuridad del prejuicio y la incomprensión. La esencia de la cultura mexicana, arraigada en la familia, la fe y la solidaridad, florecía con una nueva intensidad en El Corazón Salvaje. El rancho, más que una propiedad, era ahora una gran familia extendida, donde cada victoria era compartida y cada desafío enfrentado con una unión inquebrantable. Don Rafael, con sus ojos sabios y su sonrisa arrugada, observaba a Mariana con un orgullo que desbordaba su pecho, sabiendo que su fe en la joven había sido un faro en la oscuridad. Las celebraciones, con el aroma a pozole y el resonar de guitarras, cuyas vibraciones Mariana sentía en el suelo, eran ahora más significativas, un recordatorio de cómo la comunidad se había unido para proteger a uno de los suyos y, con ello, salvar su alma. La solidaridad se había tejido en el ADN del rancho, un legado tan fuerte como los agaves que lo rodeaban. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sobre los campos de agave, Mariana se sentó en silencio junto al corral de Tormenta. El semental, ahora dócil y recuperado, se acercó a ella, apoyando su cabeza en su regazo, un gesto de confianza que resonaba en el corazón de la joven. Mariana acarició su crin, sintiendo la suavidad del pelaje y el latido tranquilo del caballo, una sinfonía de paz que solo ella podía percibir. Ya no era la niña sorda que luchaba por ser escuchada, era la mujer cuya voz silenciosa había resonado más fuerte que cualquier grito, cuya empatía había derribado muros de incomprensión. La brisa traía el aroma a tierra húmeda y la promesa de una nueva cosecha, y Mariana, con los ojos cerrados, sintió la inmensa gratitud de saberse en su lugar, finalmente comprendida y valorada por completo. Al abrir sus ojos, la última luz del atardecer se reflejaba en las pupilas profundas de Mariana, que miraban hacia el horizonte, donde los picos de las montañas de Jalisco se alzaban majestuosos. A su lado, Tormenta resoplaba suavemente, un compañero silencioso en un mundo que ahora los celebraba a ambos. La imagen de la joven, descalza sobre la tierra que le hablaba, con el noble semental a su lado, encapsulaba una verdad eterna, que la verdadera fuerza no reside en la voz que se oye, sino en la conexión que se siente, en la capacidad de ver el alma más allá de las limitaciones. Y mientras el cielo se oscurecía, revelando las primeras estrellas, Mariana supo que su silencio no era una ausencia, sino una sinfonía, un puente invisible hacia la comprensión más profunda del corazón.